De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Por lo visión me acaban de volar el tímpano, pero bueno, con la musiquita se emocionaron allá arriba, que los vieran. Un día los tomo para que los cachen como están bailando mientras uno aquí trabajando. ¿Ah? Muy bonito. Bueno, tengo los resultados partidos de las semifinales a Copa del Rey. Leganés 1, Sevilla 1, partidos semifinales Copa Italia, Milán 0, Lazio 0, partido Premier League inglesa, Manchester City 3 y West Bromwich 0. Bueno, tenemos la liga inglesa y tenemos un profesor inglés, José Manuel Puente, economista, profesor del IESA y también de Oxford. How are you, sir? Good afternoon. This is tea time. Good to be here. Bueno estar aquí. ¿Cómo estás, José Manuel? Un placer tenerte. Muy bien, muy bien. ¿Tú en tus clases tomas té o tus alumnos? No, chico, yo soy muy venezolano. Lo mío es un cafecito negro con leche. ¿Pero tú hablas un inglés de Inglaterra o el inglés americano? Yo machuco el inglés británico. ¿Así? Eso es lo que hago. Pero tratas de hacer un Harry Potter, una cosa de esa, o un Game of Thrones. Que No, y gracias al gobierno británico financió mi educación y obviamente mi mal inglés es con acento británico. Mentira, seguro que hablas muy bien, si no, mejor que muchos profesores de la India, por ejemplo, que a veces es difícil entender, no tengo nada en contra de la India, lo mejor para ese país, pero a veces me ha tocado profesores que son los que más difíciles es de entender. Bueno, José Manuel, tenemos una agenda en la parte económica complicada. Quisiera comenzar por el DICOM, si quieres generalmente, sí, porque no tenemos todas las herramientas para saber cómo va a ser. Se está fijando un precio de 3.600. Lo bueno fue que quitaron ese dólar vicioso de 10 bolívares por dólar, que no se sabe quién lo tenía, pero era como un atractivo increíble. El que tiene un dólar a 10 bolívares y lo pueden de 3.600 en adelante, imagínate. Pero sobre el DICOM, Venezuela tiene sanciones, eso significa que las transferencias que se puedan hacer bancarias, interbancarias entre el gobierno venezolano y otros bancos internacionales son difíciles, están cuestionadas por esas sanciones. Entonces, ¿cómo va a salir este DICOM? Y está muy ligado también a la salida del Petro, que van a ser complicadas esas transacciones por la situación venezolana. Quería saber tu opinión. Sí, la economía venezolana colapsó. Se ha generado un colapso global y ese colapso global no soporta ya pañitos calientes, medidas parciales, sino un proceso de reformas integrales. Y en ese proceso de reformas integrales, una de las cosas que tienes que hacer es desmontar el control de cambio, ir a un esquema hacia un tipo de cambio único competitivo. Incorporar un DICOM, un pañito caliente, tratando de resolver el problema de fondo, no va a funcionar. Y no va a funcionar básicamente por tres buenas razones. Una, porque Venezuela vive su peor crisis económica en la historia contemporánea. Tiene 5 años consecutivos de recesión acumulada, vive un proceso de hiperinflación y un sistemático desabastecimiento. 2, tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 21 años. Por primera vez en 20 años, el nivel de reservas internacionales baja de los 9.200 millones de dólares. Con ese nivel de reservas internacionales, no importa cuál sea el esquema de controles que implementes, DICOM, DICOM 2, DICOM 3, DICOM 4, no hay capacidad financiera para otorgar dólares al aparato productivo. Y 3, aunque uno agradece que hayan eliminado finalmente el 10 bolívares por dólar, que era una terrible distorsión y generaba terribles incentivos a la corrupción, todavía el tipo de cambio que se ha establecido de 3 o 4 mil bolívares es absolutamente ficticio. Mientras tengas un tipo de cambio que no obedece las fuerzas de mercado, de oferta y demanda, tenga un precio realista, la asignación de recursos a la economía no va a ser eficiente porque va a haber una sobredemanda. ¿Cómo se fija el precio de lo que rige ahorita la economía venezolana? Y me perdonan, es dólar tuyo, el dólar frontera. Todo el mundo, no se puede decir aquí, pero todo el mundo sabe lo que uno todo el día y te va marcando y hasta más de eso. ¿Cómo se le devuelve la autonomía a un Banco Central de Venezuela para que determine cuál debe ser el nivel exacto o que se vendan esas divisas al nivel que tiene que ser? Tú tocas el punto clave. Aquí de lo que se trata es de darle la potestad, el poder que originalmente tenía el Banco Central de Venezuela. Es el Banco Central el que tiene que definir política monetaria y política cambiaria y el tipo de cambio de equilibrio. Revisando un poco la data y comparando la inflación venezolana con la del resto del mundo, uno se da cuenta que el tipo de cambio de equilibrio de Venezuela hoy podría ser 20 o 30 mil bolívares por dólar. Algo muy alejado de los cerca de 300 mil bolívares que indica uno de los mercados. Es decir, este desajuste macroeconómico y particularmente cambiario es consecuencia del mal manejo macroeconómico porque no hay ninguna razón que Venezuela esté viviendo un proceso de hiperinflación y con un tipo de cambio que es 10 veces el que podría tener. Mira, pero
yo te digo, si aquí viene una transición, José Manuel, si tú puedes resolver ese problema de la hiperinflación que nos está matando a todos y volver los precios 5 veces menos de lo que cuestan, te van a montar una estatua. Por eso tienes la solución. Pedro, si tienes un gobierno, un liderazgo que genere cierta estabilidad política y social, acuerdos políticos y social de gobernabilidad que hablaba de Micheli, y tienes un set de política económica correcto y particularmente cambiario y desmontas el control de cambio, yo estoy convencido de que el tipo de cambio que definiría el mercado sería un nivel muy por debajo al que tiene actualmente. Y con eso podrías iniciar el proceso de estabilización del tipo de cambio, disminución paulatina del nivel de inflación y recuperación de crecimiento. Conclusión, una pata clave para evitar y resolver el problema inflacionario es desmontar el esquema de controles de cambio, porque ahí está el origen del problema del desequilibrio, y el tipo de cambio paralelo es el gran marcador de precios de la economía. Si el tipo de cambio paralelo actual se está devaluando 3, 4, 5% interdiario, eso impacta directamente en la inflación y al salario de los venezolanos. Creo que hay una intención positiva del gobierno, lo tengo que reconocer, con el DICOM, de volver a generar y entregar divisas, pero el problema es que lo que aparenta es que va a ser un intercambio de divisas entre individuos, entre particulares, y no va a ser que el gobierno o PDVSA pueda ofertar algunas de sus divisas, porque esa imposibilidad por las sanciones, repito, quizás, todavía no sabemos, no ha salido, pero la información que se maneja es que mira que puede ser que sea muy difícil entonces esa transferencia. No, es que va a ser muy complicado por muchas razones. El primer gran problema es lo que decía, es el nivel de reservas internacionales. El gobierno, aunque quisiera, no tiene el nivel de reservas internacionales para poder liquidar al aparato productivo. La segunda idea que el gobierno ha anunciado con el nuevo DICOM es que va a captar remesas. Nadie va a vender por debajo sus dólares en 4.000 bolívares cuando tiene un mercado paralelo que puede ser mucho más alto y mucho más rentable. Entonces hay que entender que hay restricciones, y una es el nivel de reserva y la otra tienes que tener un precio realista, real de la relación dólar-bolívar, para que los agentes económicos estén dispuestos a vender sus dólares y esos dólares alimenten al nuevo esquema cambiario. Mientras no haya precios realistas del tipo de cambio, los agentes económicos no van a entregar sus dólares, no los van a regalar, así de sencillo. Mira, las cifras de inflación de enero solamente, bueno, los economistas y los analistas están impresionados por las proyecciones que si sigue así para fin de año, el Bolívar ni siquiera todos estos billetes van a poder comprar una harina pan y que tengas 4.000 billetes de lo que sea. ¿Cuáles son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional? Fondo Monetario acaba de actualizar sus proyecciones hace una semana y es dramático las proyecciones que hace. Proyecta para este año una contracción del PIB de menos 15%. Este sería el 5º año consecutivo de recesión. Esta crisis ha sido demasiado larga. ¿Recesión o depresión? Depresión, contracción, recesión, caída del Producto Interno Bruto, y proyecta el Fondo Monetario para este año 13.000% de inflación. Esas son las proyecciones del Fondo Monetario. Y se queda corta. Y tal vez se quede corto, que es lo más dramático. Entonces, las proyecciones, las expectativas son las peores, y es por eso que ya no hay posibilidad de que el gobierno evada la necesidad de tomar decisiones en materia económica. El país ha vivido 5 años de crisis, la crisis, como decía, ha sido demasiado larga, demasiado profunda, y el costo social de la crisis es demasiado alto para que el gobierno siga evadiendo las reformas que tiene que tomar. Yo decía el desmontaje del control de cambio como medida inevitable, absoluta, ir a un esquema con un tipo de cambio único. Pero si se libera, ¿tú no crees que se dispara mucho más? No. ¿Entran fondos? ¿Hay confianza? ¿Cómo sería? Tiene que ver, es un programa integral y donde hay patas institucionales, patas políticas y patas económicas, y entre ellas tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo social y político del que hablaba de Micheli. Eso está clarísimo. Si generamos las reformas en un contexto de cierta estabilidad política y macroeconómica, el tipo de cambio puede regresar. Porque el tipo de cambio que muestra hoy el tipo de cambio paralelo, de ninguna manera, y no hay ningún economista que teóricamente pueda demostrarlo, es el tipo de cambio de equilibrio. Pero, y con esto termino la idea, una de las reformas claves para poder darle sostenibilidad al tipo de cambio y controlar los problemas inflacionarios es llevar a cabo una reforma fiscal de fondo. Tienes un problema de una brecha gigantesca entre gastos e ingresos. El déficit fiscal el año pasado proyectado por Fondo Monetario fue 26 puntos del PIB. Entonces, obviamente, el gobierno ha tenido que, vía emisión monetaria,
financiamiento inorgánico por parte del Banco Central, financiar a PDVSA, al gobierno central, y ese es uno de los orígenes centrales del proceso de hiperinflación. La hiperinflación tiene explicaciones muy obvias y Venezuela está cometiendo todos los errores que no debe cometer para que sea un proceso de hiperinflación, recesión y desabastecimiento. Tenemos que ir a una pausa, José Manuel. Al regreso seguimos hablando sobre tus proyecciones de hiperinflación para este año y alguna recetica de cómo eliminarlo. Ya dijiste algunas. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini y Globovisión.